el bosón. Y bueno, y aquí hay muchas otras formas de fabricar dos. Fijaos que aquí los gluones en este experimento fabrican el Higgs, y aquí hay una desintegración y salen dos quarks bottom, ¿no? Y fotones y un montón de cosas. Pero hay muchísimas más formas, o sea, digamos que hay experimentos donde se crean también estas partículas, pero no se crea en medio del experimento un Higgs. Estos diagramas que veis aquí, que están pintados así, que parece, pues realmente parece un cómic, estos son unos diagramas que se llaman diagramas de Feynman, que los inventó este señor, Richard Feynman, y que son diagramas muy visuales, donde dice aquí hay un gluón, aquí se crea una partícula en medio y esto se desintegra en dos bottoms, ¿no? Y en medio pues se pueden crear Higgs o se pueden crear otras cosas. Es decir, que cuando uno casca partículas en los aceleradores, pueden salir montones de cosas, pero que no son Higgs, o sea que pueden estar enmascarándote lo que realmente tú quieres ver. Pero bueno, uno puede medir energías, puedes medir hacia dónde salen las partículas, hacia dónde salen los productos finales de esas colisiones, y entonces a partir de ahí, que todo eso está muy bien predicho y estudiado, es como con una probabilidad muy alta se ha afirmado que realmente lo que se ha visto en estas colisiones es la famosa partícula, ¿no? Entonces este es el CERN, este es el anillo del LHC, que es el Large Hadron Collider. Aquí aparece hadrón, ¿veis? Porque lo que aquí se hace chocar son protones, y aquí hay pues varios, ¿veis? Esto está metido a 100 metros de profundidad. Aquí se ve Ginebra y aquí se ve el lago Lehmann, ¿no? De hecho hay una parte del anillo que está debajo de Francia, y aquí hay la colaboración Atlas y la colaboración CMS, que han puesto sus detectores aquí, y hay muchas más cosas y muchos más anillitos aquí en el CERN. Aquí tenéis un esquema, y aquí hay anillos donde, bueno, pues los protones hay que crearlos en algún sitio, y entonces se aceleran primero en anillos más pequeñitos hasta que se logran meter en el anillo y empezar a acelerar, acelerar y acelerar. Y ahora os daré unos números para que veáis con qué cosas tan infernales tienen que trabajar allí en el CERN, ¿no? Esta es una parte del anillo que está bajo tierra, y si leéis algunas cosas del CERN, pues ya simplemente la construcción de estos túneles pues fue todo un reto, porque a veces se toparon con cosas que bueno, pues no se esperaban, suelo de mala calidad geológica, se encontraron una villa romana entera, entonces tuvieron que parar la excavación, o sea, la construcción del túnel, hasta que pusieron todo bonito, y creo que si no está abierto ya lo van a abrir para que se pueda visitar como parte de la visita al CERN. Y entonces fijaos, esto es uno de los detectores, que básicamente aquí lo que hay son bobinas para canalizar los haces de protones. Los choques se producen aquí, o sea, el tubo, digamos que vendría por aquí y continuaría en esta dirección. Aquí tenéis una persona para que veáis el tamaño que tiene todo esto, y luego todo esto por aquí se está montando, está lleno pues de detectores, kilómetros de cable, kilómetros de fibra óptica, o sea, unas cosas pues brutales. Este es otro experimento que es parecido. Aquí también hay una persona para que veáis el tamaño que tiene, y ahora veréis en la siguiente diapositiva por qué estos detectores son tan monstruosamente grandes, y es porque cuando uno hace colisiones, hace de partículas, pues salen partículas con diversas energías y con diversas características. Salen partículas cargadas, salen partículas más masivas, menos masivas. Entonces digamos que cada una de estas capas lo que va haciendo es analizando las partículas que van saliendo. Cada capa está especializada en un tipo de partículas. Entonces fijaos, aquí es donde se produce el choque, y aquí tenéis pues un calorímetro. Lo llaman calorímetro porque al final lo que miden es temperaturas, hay detectores muy pixelados. Entonces aquí hay un solenoide pues para desviar partículas cargadas, aquí hay al final, bueno, partículas de un signo, partículas de otro signo. Los fotones se detectan dependiendo de la energía que tengan. Pues fijaos, aquí en las partes azules se detectan muones, en las partes rojas electrones, en las partes verdes
hadrones cargados, como por ejemplo piones. En las partes, aquí donde está pues estas trayectorias rectilíneas, como son partículas neutras, no las desvían ni los campos eléctricos ni los magnéticos, los hadrones. Y luego pues aquí hay en algún lugar fotones, que son estos de aquí, ¿no? O sea, y son cosas, pues fijaos, esto es el centro y estos son 7 metros, ¿vale? Y hay pues más capas. Creo que la siguiente, bueno, esta es una de las colisiones en el experimento CMS, pues los haces de protones que vienen por aquí y las partículas que salen, y aquí pues dos fotones en una dirección muy bien determinada, aquí también salen fotones, y entonces fijaos, para creo que la siguiente es los números mareantes que se utilizan, ¿no? Se hacen chocar haces de protones a energías de 7 teraelectronvoltios. Como os he comentado, como la masa del protón es 1 gigaelectronvoltio, la energía cinética es algo más de 7000 veces la energía contenida en su propia masa. Fijaos, los protones viajan en pequeños manojos alargados de unos 7,5 centímetros y contienen unos 100.000 protones cada uno, y hay unos 3000 haces de protones viajando en cada momento por el anillo. Los haces, como van a velocidades pues prácticamente como la de la luz, dan 11.000 vueltas por segundo al anillo y chocan 40 millones de veces por segundo. Entonces, en cada encuentro de haces, y esto también lo dice en el libro, esto es como si uno lanza una aguja contra otra desde kilómetros de distancia y tiene que hacer colisionar las agujas de punta. O sea, es la precisión que tienen que tener estas máquinas. En cada encuentro se producen unas 20 colisiones individuales de protones, de modo que en total tenemos casi 1000 millones de colisiones protón-protón por segundo en cada detector, cada una de las cuales hay que analizar. ¿Vale? Entonces, un compañero vuestro me preguntaba antes, bueno, ¿todo esto a qué está destinado? Bueno, pues esto es ciencia básica, o sea, esto es conocimiento. O sea, esto es la I grande del I más D más I, esto es invertir dinero en conocimiento. Y luego la I pequeñita, que es innovación, es invertir conocimiento para sacar dinero, ¿no? Pero de momento esta es la I grande, ¿no? Y luego, pues, claro, si tú tienes que analizar 1000 millones de colisiones por segundo, tienes que tener una potencia de cálculo, de análisis, de detección brutal, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso, pues gracias a eso, los ordenadores ahora son como son. O gracias al CERN, ahora tenemos Internet, porque no sé si sabréis que la web comenzó en el CERN, hace creo que 25 años. Y los protocolos, pues como hay montones de equipos allí, idearon una especie de intranet en el CERN para intercambiarse información entre los grupos, y los que idearon Internet cedieron los protocolos de forma altruista, porque dijeron, bueno, esto es un salto en la distribución de conocimiento pues brutal, ¿no? Entonces, bueno, para todo el mundo. Entonces, de ahí, digamos, de innovación y de ciencia básica, pues hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, fijaos, ¿cómo se detectó? Bueno, primero ocurre la colisión y, como os he dicho, dura estos segundos de aquí. Entonces se obtiene una medida de los productos de la reacción. Se hace un análisis, pues esto es supercomputación, se ve en cada detector que ha pasado, tiempos de lectura súper rápidos, o sea, fijaos, esto es una cosa absolutamente brutal. Y entonces lo que hacemos es, viendo en cada energía cuántos números de sucesos ocurren. Fijaos que os he dicho antes que uno puede hacer colisionar dos protones o un haz de protones, y que de ahí, de esa reacción, de esa colisión, salgan los mismos productos finales, o casi los mismos productos finales que debería dar un bosón de Higgs. Y eso, digamos, eso es lo que los físicos experimentales llaman el ruido de fondo. Eso es lo que no les interesa y quieren quitárselo de en medio, pero esos son los fenómenos más abundantes que hay allí. Entonces, fijaos, imaginaos que hay dos teorías que predicen los resultados. La de aquí abajo, que sería el número de colisiones frente a energía, nos debería dar, pues, esta curvita de aquí. Ahora sacaré un gráfico real donde no os importe que no se entienda lo que hay, pero para que veáis que esto es realmente el cómic pues indica más o menos qué es lo que pasó. Esta curvita dice que no hay Higgs, y en cambio si uno encuentra a la energía
a la masa que se predice que tiene el Higgs, que es más o menos 125 gigaelectronvoltios, si uno ve aquí una chepita de sucesos, es que realmente sí que tenemos la partícula. Entonces el problema, que la diferencia entre ambas es muy pequeña, con muchas sus, ¿vale? Muy pequeña. Y es muy difícil distinguir entre las dos con nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues es lo que se hace, pues medir muchísimas veces. De hecho, parece ser, el descubrimiento, digamos, oficial se dio a conocer el 4 de julio del año 2012, pero parece ser que un año y medio antes ya se tenían algunas pistas de que esto podía ser así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es analizar una cantidad brutal de datos para construir una curva de este estilo que tenga los menores errores posibles. O sea, sabéis que si vosotros tenéis, pues si estáis acostumbrados a trabajar en el laboratorio o es una cosa intuitiva, que si os dicen, bueno, pues mídeme con precisión o pésame con precisión pues un montón de arena o mide una longitud, entonces lo que se hace es medir muchas veces, incluso con aparatos distintos, por eso que hay dos experimentos distintos, a ver si realmente podemos ir cada vez haciendo los errores más y más pequeñitos, ¿no? Se hacen medias, se hacen los errores cada vez más pequeñitos, ¿no? Entonces, por eso es por lo que el colisionador hace esto 40 millones de veces por segundo todo el año y además está abierto 24 horas. Bueno, ahora está cerrado porque el LHC puede operar todavía a energías más grandes, puede operar al doble de energía, a 14 teraelectronvoltios, y es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, fijaos, esta gráfica es... Pues veis aquí el piquito, más o menos en 100, estos son 130 a 126 gigaelectronvoltios, y esta curvita de aquí es la que se hubiera sacado de todo el ruido de fondo de energías si no hubiera existido el bosón de Higgs. Y esta curvita de aquí arriba es la que realmente se ha observado. Y veis que aquí los puntos tienen unas barritas, tanto en horizontal como en vertical. Eso es lo que los físicos llamamos las barras de error, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Pues muchas veces los físicos no decimos esta estrella tiene una temperatura de 5.830 grados, sino que nuestro método de medida pues solo nos permite medir temperaturas con más o menos 100 grados, ¿no? Entonces, esas barritas hacia arriba y hacia abajo es, digamos, el grado de fiabilidad que tiene la medida. Y entonces, ahora mismo, fijaos que aquí dice más o menos 1 sigma, 2 sigma, estas barritas de error pueden hacerse tan largas como 5 sigma, y eso significa que lo que tú estás diciendo tiene una probabilidad de ser cierta, o sea, de ser falsa, si no recuerdo mal, de 1 entre 100 millones. Es decir, hay una probabilidad de 1 entre 100 millones de que todo esto de aquí no sea verdad, sino que simplemente sea una cosa causal, ¿no? Pero bueno, decir en física que una probabilidad de 1 entre 100 millones de que lo que estás viendo no es realmente lo que realmente dices que estás viendo es una cosa ínfima, ¿no? Entonces digamos que esta gráfica es pues de uno de los detectores y el otro detector trabajando independientemente, y además se hizo adrede, que no hubiera nada de ósmosis de un lado hacia otro, de pasarse datos o de decir, oye, ¿tú qué ves? Entonces estas cosas se llevaron muy a rajatabla y al final pues todos los resultados fueron concluyentes. Esto de acumular muchos experimentos, pues imaginaos que vosotros tenéis una cámara fotográfica y queréis tomar una foto del cielo. Os vais fuera de aquí de Madrid o de Tres Cantos, porque aquí pues con la contaminación lumínica no se ve nada, y si uno apunta al cielo y abre la cámara un segundo, pues no va a salir nada. Si la abres 10 segundos, pues van a salir algunas cosas, pero si eres capaz de abrir tu cámara media hora o una hora, pues vas a tener una señal
que viene de las estrellas que hay en el cielo o de Júpiter que se ve ahora muy bien, vas a tener una señal que puedes decir, sí, este puntito incluso, aunque sea debilito, que estoy viendo aquí en el cielo es una estrella porque lo veo muy bien sobre el fondo electrónico, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, esto le han puesto aquí también la formita esta de la curva, no es parecido a tomar una foto en el cielo. Si el tiempo de exposición es pequeño, solo tomas una foto, no ves demasiado, pero si el tiempo de exposición es más largo, tomas muchas fotos y las sumas, entonces verás muchas más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchas formas de ver el bosón de Higgs, y aquí hay grupos investigando una, otros grupos investigando otra. Aquí tenéis a Higgs llorando el 4 de julio del año 2012, que es cuando se anunció allí en el auditorio del CERN que se había descubierto su partícula. Y entonces, pues bueno, miles de personas buscan en cada pequeño resquicio y la idea es mirar en todas direcciones al mismo tiempo para encontrar algo convincente. Y bueno, y esta es la imagen final del cómic, ¿no? Y siempre queda el camino abierto a un montón de cosas nuevas. Puede haber extraños elefantes rosas esperando salir del sombrero, y cada vez que abrimos el correo electrónico o que alguien diseñe un plan de ataque, puede ser el momento en que oigamos decir, oh, hemos visto algo nuevo, pero siempre teniendo en mente que lo que hay que pensar y preguntarse una y otra vez es qué hay en los datos, ¿vale? Pues bueno, yo creo que aquí me paro y muchas gracias y espero que hayáis sacado de aquí unas cuantas ideas. ¿Sabes cuánto ha costado los 27 kilómetros? Yo no lo sé, pero sí, esto seguro que hay en la página del CERN un donde dice lo que ha costado, o sea, mucho. ¿Desde la cifra de esas? Sí, o sea, esto es astronómico, pero no te sabría decir la cifra. ¿Patrocinan todos los países europeos o mundiales? Sí, o sea, el CERN es una organización europea, pero hay colaboración que yo sepa, japonesa, china, estadounidense, India. O sea, están interesados en... O sea, hay en muchos sitios aceleradores, ¿no? Aceleradores pequeñitos, pero claro, este es el más grande del mundo. Trabajan miles de personas y de hecho en cada colaboración de estas Atlas y CMS trabajan 3.000, 4.000 personas, porque tiene que haber de todo. O sea, hay los ingenieros que han diseñado todo esto, tiene que haber ingenieros de materiales, ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, físicos, obviamente, matemáticos que diseñen algoritmos, porque muchos de estos análisis de estos 10 millones de colisiones que hay que analizar en cada segundo, estos hay un filtrado previo en base a un análisis rápido que dice, este lo descarto porque ya directamente en los primeros pasos ya no veo lo que quiero, ¿no? O sea, estos son colaboraciones enormes, sí. Pepe. Bueno, yo cuando siempre que oigo las explicaciones de este mecanismo de Higgs, pues me entero bien, pero llega un momento que me atasco. No, pero sí. Es el origen del propio campo. Es decir, a ver, te explico, recopilando lo que entiendo. Una carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico que atrae a una carga del mismo signo o la repele, ¿no? Y tiene un bosón, una partícula mediadora que es el fotón. Sí. O un quark, por ejemplo, pues tiene, aparte de carga eléctrica, tiene una carga de color que crea un campo de fuerza fuerte a su alrededor y hace que otros quarks se atraigan y se mantengan confinados. O yo qué sé, o una masa crea un campo gravitatorio, pero el campo de Higgs, tenemos el bosón, es decir, la partícula que transmite esa fuerza o ese mecanismo que es el bosón, pero es un bosón virtual, supongo, y que cuesta mucho trabajo conseguir que se materialice, ¿no? Sí, de hecho... ¿Cómo se creó ese campo de Higgs? ¿Se creó en un momento determinado? Pues parece ser, según yo he leído aquí también en este librito, que no siempre ha existido, pero ha existido pues cuando se crearon las primeras partículas, o sea, cuando el universo tenía 1/1000ª de segundo, más o menos. Pero mira, te voy a leer otro párrafo, porque yo creo que de todo esto, lo más
O sea, no es que sea contraintuitivo, es que es difícil de entender y por eso es, o sea, aquí sí que estamos mirando la partitura de Beethoven sin entender ciertas cosas, ¿no? Dice, la mecánica cuántica en combinación con la teoría de la relatividad dio lugar, tras lustros de esfuerzo teórico a mediados del siglo XX, a la llamada teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos es a la vez una teoría cuántica y relativista en el sentido de la relatividad especial. Uno de los aspectos más importantes de la teoría cuántica de campos, obligado por la propia autoconsistencia de la teoría, es que los objetos básicos no son las partículas sino los campos. Un campo es simplemente una magnitud física que tiene un valor en cada punto del espacio y que puede cambiar con el tiempo. Hasta aquí sí. Un ejemplo es el campo magnético producido por un imán cuya intensidad depende de la cercanía al mismo. El concepto de campo es realmente un concepto clásico, no cuántico. O sea, el campo eléctrico o el campo magnético ese es un concepto clásico y ellos hablan de otra cosa aquí. Dice, al tratar los campos según la regla de la mecánica cuántica surge espontáneamente el concepto de partícula. Las partículas corresponden a las excitaciones energéticas de un campo dado. Podemos imaginarlas como ondas elementales, recordando que en física cuántica una onda es casi lo mismo que una partícula. En el caso del campo electromagnético las excitaciones son los fotones. Dice, y cada tipo de partícula proviene de su propio tipo de campo. Así, los electrones son las excitaciones del campo del electrón, no confundir con el campo electromagnético. O sea, aquí están hablando de otra cosa. O sea, cuando hablan del campo eléctrico que hay al lado en torno a un electrón, no están hablando de este campo. O sea, ese es el campo que crea el electrón, pero el electrón, según la teoría cuántica de campos, digamos, es una manifestación de un concepto cuántico, que es un concepto no intuitivo, que es el campo del electrón. Y el campo de Higgs, pues es algo que se creó cuando el universo tenía pues 0,00001 millonésima de segundo, y donde además los físicos teóricos dicen también que las cuatro fuerzas de la naturaleza estaban unificadas. O sea, cuando uno va a temperaturas más altas o a densidades más altas, resulta que todas estas teorías de gran unificación tienden a explicar todas las fuerzas juntas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hizo Maxwell, que no era intuitivo, es decir, por un lado tengo imanes, por otro lado tengo corrientes eléctricas que se podía crear con una pila, como las pilas que hacía Volta al principio, ¿no? Y resulta que Maxwell demostró, porque pudo poner en las mismas ecuaciones campos eléctricos y magnéticos, y luego en el laboratorio se podía hacer, que la electricidad y el magnetismo eran la misma cosa. Entonces él unificó electricidad y magnetismo dentro de la física clásica. Luego, en el modelo estándar, este de aquí, y por eso también en parte le dieron el premio Nobel a Weinberg, Salam y Glashow en el año 86 creo que fue, ellos unificaron la fuerza electromagnética con la fuerza débil, que es esta que media las interacciones, ¿no? Y ahora pues quedan por unificar la gravedad, que va por ahí a su aire, y por eso ahora es por lo que se están desarrollando todas estas teorías de gravedad cuántica, que tienden a hacer compatible la relatividad general con la mecánica cuántica, cosa que de momento no se ha logrado. Y entonces, pues, ¿cómo se crean estos campos? Últimamente se ha hablado mucho, esta noticia que apareció acerca del experimento este de la Antártida, ¿no? O sea, la inflación. O sea, ¿por qué cuando el universo tenía 10 a la menos 35 segundos se expandió en un factor 10 a la 50 en una fracción de tiempo también mínima? Bueno, pues los físicos teóricos hablan de un campo que se creó en ese momento y que desapareció poquito después asociado a una partícula que se llama el inflatón. Entonces, ¿cómo se crea? Es como el concepto de vacío, ¿no? O sea, el concepto de vacío que tenemos nosotros, que es vaciar esta habitación de radiación, de partículas, enfriar las paredes al cero absoluto, poner planchas de plomo para que no haya nada dentro, bueno, pues resulta que aquí hay cosas. O sea, que el vacío no está vacío. Entonces, bueno, son cosas, digamos que no son muy intuitivas, pero que hay experimentos que sí que han demostrado que... Entonces, a ver si lo he entendido bien, o sea, aunque no hubiese ninguna carga eléctrica, el campo electromagnético estaría siempre ahí
y realmente un electrón es una perturbación de ese campo, se puede ver de esa manera, ¿no? Bueno, no electromagnético, o sea, el campo electromagnético es otra cosa, es el campo del electrón. O sea, en teoría cuántica de campos, cada partícula lleva asociado un campo. Y entonces está el campo del protón, el campo del electrón. Sí, O sea, esto es, digamos que el campo, o sea, en mecánica cuántica, las partículas, digamos que se materializan cuando las mides. O sea, no sé si conocéis el experimento este famoso de la doble rendija, ¿no? O sea, hay una fuente de luz y dos rendijas o dos agujeritos, y uno pone aquí una fuente de luz, y si pone una pantalla detrás tienes un patrón de interferencias, ¿no? Porque en la pantalla pues son como los dos orificios, son como si fueran dos haces de luz, y dependiendo si a un punto de la pantalla hay un número entero de longitudes de onda de un lado y de otro, aquí se refuerza la luz y hay otros sitios donde se cancela, ¿no? Bueno, pues ese experimento se puede hacer individualmente con electrones. O sea, uno puede tener aquí un horno y aquí tener dos agujeritos, y eso se ha hecho, y se suelta un electrón. Entonces algunos chocarán con la pantalla, ¿no? Pero hay electrones que pasan por el agujerito, y al final tú tienes una imagen de interferencia como si los electrones fueran ondas. Pero cuando uno realmente quiere medir por qué rendija ha pasado el electrón, pues por ejemplo tomar una foto con flash, pues ya le estás dando una coza al electrón y el electrón se materializa y sabes por dónde ha pasado, pero ya no llega a la pantalla. Entonces, digamos que es un poco, esa es la idea un poco de la mecánica cuántica, ¿no? Que las partículas se comportan como ondas, y la probabilidad de que estén en un sitio es proporcional a una función de ondas, y luego cuando tú la mides, digamos que la función de ondas ellos dicen que colapsa en ese punto. Esa es un poco la jerga que utilizan. Pero ¿quién crea el campo de Higgs? Pues probablemente sea una de estas fluctuaciones del vacío, que eso, si queréis, el año que viene vengo y hablo de esto. O sea, hace poco tuve que dar una charla que también yo me meto en unos jardines, una charla que se llamaba El vacío y la nada. Y puedes tirarte hablando del vacío un buen rato, ¿eh? Una cosa, sí. Al final lo importante aquí, el bosón no es más que una cosa que dura un instante, lo importante fue descubrir la existencia del campo, ¿no? O sea, aquí colisionan los protones, y entonces en una parte muy muy pequeña de esas colisiones se produce esa partícula, pero resulta que como se desintegra tan rápidamente tú no la puedes ver, y entonces al desintegrarse lo que sale son otros partículas y luz con unas energías muy determinadas. Entonces eso es lo que se vio. Pero que la medición de que eso existe, aunque sea instantáneo, lo que hizo fue ratificar la existencia del campo, ¿no? Claro, porque si lo que se ha descubierto es esa partícula, resulta que según todo este cuerpo de teoría, que es de la teoría cuántica de campos, tiene que tener su campo asociado. ¿Y eso cómo descuadra con eso de la inflación que leí el otro día? Que lo que ocurrió fue que durante una millonésima de segundo la gravitación era, en lugar de atraerse, era repulsiva. Bueno, ahora en el universo están pasando cosas muy raras. O sea, el universo, digamos que no, o sea, es que el universo tiene varios componentes, ¿no? Y digamos que la materia que nosotros conocemos es solo el 5%. Luego hay otra materia que está por ahí, que se ha descubierto en galaxias y en cúmulos de galaxias, que se llama la materia oscura, que tiene efectos gravitatorios pero no emite luz. Y no se sabe si el bosón de Higgs tiene que ver, es materia porque tiene efectos gravitatorios, pero no se sabe si el bosón de Higgs está relacionado con esa materia oscura. Y luego lo que realmente domina el universo, y esto se descubrió, se empezó a trabajar en ello en el año 98, se descubrió experimentalmente, y el año pasado, hace 2 años, le dieron el premio Nobel a los astrónomos observadores que descubrieron esto, es que el universo se está expandiendo de forma acelerada, cuando uno esperaría que si el universo está hecho solo de materia, que era lo que se pensaba hace 15 o 20 años, pues que el universo, quizá debido a su propia autogravedad, podía parar su expansión y volver hacia lo que también así de forma muy gráfica del Big Bang se pasaba al Big Crunch, ¿no? Crunch. Bueno, pues no, pues resulta que ahora esos modelos de que el universo puede parar su expansión dentro de miles de millones de años y volver al Big Crunch, eso ahora mismo no se contempla, porque el universo, si lo comparas a cómo
estaba evolucionando hace 5.000 o 10.000 millones de años, se está expandiendo de forma acelerada. Es decir, es como si hubiera en el universo, lo que domina en el universo ahora mismo es una especie de gravedad repulsiva, que no se sabe de dónde viene. O sea, se le ha dado el nombre de energía oscura y entonces, otra vez, ahora la pelota está en la parte de los teóricos y de los físicos de partículas, porque ellos te dicen que esto puede ser una manifestación de esa energía latente que hay en el vacío. O sea, el vacío cuántico no es el vacío que estamos nosotros acostumbrados a entender, y entonces ahí, lo mismo que en el periodo esto de la inflación, pues por alguna razón que no se conoce, pero que hay evidencias observacionales de que eso resultó así. O sea, digamos que la idea de lanzar por ahí que el universo tuvo que tener un periodo inflacionario es básicamente que tú observas el universo en aquella dirección y en aquella dirección y ves a qué velocidad se está expandiendo el universo y ves que esos dos puntos nunca han estado en contacto entre ellos, no han podido intercambiar esa información, y en cambio las características del universo son cualitativamente las mismas, como si hubiera allí un tipo tomándose una taza de café y mides la temperatura y está a 5.000 millones de años luz y la temperatura de la taza es 67,347 grados, y ves allí otro y la temperatura de la taza es la misma y tú dices, caramba, pero si estos dos no han estado en contacto, no han salido de la misma cafetera. Bueno, pues han salido de la misma cafetera porque tuvo que haber un periodo al comienzo del universo, si no, no se puede explicar, donde estaban en contacto, se separaron y luego ya evolucionaron más lentamente. Yo es que después de todo esto estoy como un poco inquieto y acongojado, ¿no? Porque yo me gustaría irme a la cama esta noche con un poquito de tranquilidad. No, te puedes ir tranquilo. Yo vengo de la ingeniería, yo soy de los del martillo del destornillador, física clásica, ¿no? Yo sí lo he entendido siempre, o pues yo sí lo he entendido mal, o está bien, que el campo es la consecuencia de los fenómenos que ocurren en él. No que los fenómenos que ocurren en él serán consecuencia del campo. Pero esa es la visión del campo clásico. Sí, claro. Pero es que es que la mecánica cuántica es muy rarita. Pero es rarita, pero afortunadamente el mundo es cuántico, porque fíjate, o sea, tú tienes un átomo de hidrógeno, ¿no? Y entonces en la visión clásica el átomo de hidrógeno tiene un electrón dando vueltas, y tú dices, bueno, si yo le doy un poquito de energía a este átomo de hidrógeno, pues bueno, pues puedo subir un poquito la órbita del electrón. Bueno, pues no, las energías del átomo de hidrógeno están cuantizadas, o sea, hay escalones. Y eso lo ven los espectroscopistas, ¿no? Tú coges hidrógeno, coges un gas y entonces ves líneas espectrales cuando dispersa la luz de un gas caliente y tal, ¿no? Y eso se interpreta porque los niveles de energía de los átomos son niveles discretos. Y eso es bueno porque los átomos de hidrógeno aquí son iguales que en una galaxia a 5.000 millones de años luz, porque si los átomos fueran distintos en cada parte del universo, pues probablemente las cosas no funcionarían. Entonces, en el mundo cuántico todo es un poco más... O sea, esto de que una partícula se pueda comportar como una onda, pues suena raro, pero es así. A veces la luz se comporta como una onda, a veces se comporta como un corpúsculo, ¿no? Y no solo la luz, sino los electrones. Entonces, cuando tú hablas del campo eléctrico, el campo magnético, esas cosas, eso se conocía antes de la mecánica cuántica, pero eso es, digamos, son campos clásicos. Esto es una descripción de la naturaleza que lo que dice es que cada partícula tiene asociada su campo y que, digamos, la excitación de ese campo es la partícula cuando tú la ves o la mides. Pero todo es contraintuitivo. La relatividad es contraintuitiva, ¿no? O sea, no ya las consecuencias de la teoría, sino, yo qué sé, el segundo postulado de la relatividad es que todos los observadores que se muevan uno con respecto a otro a velocidad uniforme miden la velocidad de la luz independientemente de su estado de movimiento. Y claro, tú dices, ¿cómo puede ser esto? O sea, si yo estoy aquí parado y lanzo una de luz en aquella dirección y va a 300.000 kilómetros por segundo y tengo aquí una nave que va a 100.000 kilómetros por segundo, pues entonces
este debería ver la velocidad de la luz a 200.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es como cuando te colocas en paralelo dos coches, ¿no? Tú vas a 120, este va a 120, pero en tu sistema de referencia va a 0 kilómetros por hora, ¿no? Hace la composición de velocidades. Pues no, este que va a 100 kilómetros por segundo, este haz de luz también lo ve a 300.000 kilómetros por segundo. El tiempo funciona de forma distinta en los distintos sistemas de referencia, ya no es absoluto, como decía Newton, entonces... Bueno, me tomaré un valiente. No, no hace falta. Sí. Son varias preguntas. El bosón de Higgs tiene algo que ver en la idea de Lawrence Krauss, me parece que es, en su idea de la obtención de algo de la nada. En la obtención de algo de la nada. Nada, sí. O sea, como otra teoría que puede ser aparte de la del Big Bang. O sea, lo de la nada, o sea, los físicos prefieren hablar del vacío. Claro. Porque efectivamente, o sea, El vacío, que no tiene... clásicamente no tiene nada, pero cuánticamente sí lo tiene. Y de esto hay experimentos que demuestran que efectivamente la energía del vacío existe. Sí. Entonces, ¿de dónde salió el campo de Higgs? Pues una de las interpretaciones es que es una de estas fluctuaciones del vacío, porque el vacío, digamos, que tiene ese nivel latente de energía donde se están produciendo continuamente pares partícula-antipartícula y un montón de cosas, ¿no? Y de hecho las consecuencias de todas estas teorías que ya se unen con gravedad cuántica y tal, ¿no? Hay teorías que dicen que no hay Big Bang, que no es necesario Big Bang, porque una de las cosas que le molesta a la relatividad y a la cuántica, bueno, pero sobre todo a la relatividad son las singularidades, ¿no? O sea, cuando hay infinitos en las ecuaciones y divides por cero y tal, ¿no? Que muchas veces los físicos cogen y la meten debajo de la alfombra y renormalizan, como dicen los físicos teóricos. Voy a renormalizar, y entonces cogen los infinitos y lo meten debajo de la alfombra y pueden hacer que infinito menos infinito sea cero, ¿no? Pero en las teorías de gravedad cuántica, en el Big Bang no hay ninguna singularidad. Puede ser un tubo en el espacio-tiempo que, digamos, de una forma más o menos suave haga que nuestro universo sea un rebote de un universo anterior, pero bueno, esto... La segunda pregunta es, en cuanto a la teoría de unificación de fuerzas, si consideramos la gravedad dentro del periodo inflacionario, que bueno, pues parece que sí, que era una de las cuatro, ahora no se pueden unificar las fuerzas después del periodo, no se puede realizar la unificación después del periodo inflacionario, o sea, en nuestros días. ¿Es que la gravedad es una fuerza o es que es otra cosa? Llámalo como quieras. Hombre, es una fuerza. No, es una fuerza, porque ¿Es una manifestación de campo o...? Al final, bueno, todo es un poco semántica, porque si la fuerza electromagnética la llamas fuerza, pues la gravedad es una fuerza. De momento, porque tiene la misma expresión, porque si las partículas de prueba del electromagnetismo son las cargas y la fuerza es producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado y la gravedad se manifiesta de forma clásica igual, pues... ¿Pero por qué con las otras tres no ha habido ningún problema en cuanto a la unificación y con esta sí que la es? Esa es una buena pregunta. Y de hecho aquí en el libro, al final, el último capítulo es, o el penúltimo, dice problemas... A ver si lo encuentro... O sea, los problemas no resueltos, ¿no? Y uno de los problemas no resueltos es hacer encajar la gravedad en todo este asunto. O sea, que no hay que hacerla encajar. ¿Que no hay unificación con la gravedad? Puede ser. Pero vamos. Última pregunta, que es una curiosidad nada más. Vamos a dormir porque parece que Benjamín tiene necesidad de salir. No, pero bueno, voy bien. No, sí. Dime. En cuanto al periodo de expansión del universo, yo por lo menos había entendido que dependía de varias cosas. Una de ellas era de que su estructura fuera abierta o cerrada y que ello dependía de la cantidad de masa o energía que en ese momento hubiera. Entonces, según lo que tuviéramos en ese momento, un posible cambio, hablaríamos de un universo abierto o un universo cerrado. Y no parece que esté claro el tema. No, ahora mismo, según las mediciones últimas que hay de Planck, de
de todas estas misiones que se han dedicado a estudiar el fondo cósmico de microondas, parece que el universo es plano. Es plano, sí. Plano en el sentido, no que sea plano, ¿no? Como dijeron una vez en la radio, ¿cómo va a ser plano? Los tertulianos decían, ¿cómo va a ser plano? Si yo salgo a la calle y miro para todos sitios, cállate. No, o sea, es plano en el sentido de que si tú haces un triángulo enorme con láseres, por ejemplo, la suma de los ángulos es 180 grados, o sea, en el sentido de la geometría euclídea, ¿no? Entonces parece que es plano. O sea, que De hecho, no tiene la curvatura que saldría más de 180 grados. no. De hecho, o sea, si es plano, entonces es que es infinito. Claro. Es más, y si es infinito, y esto ya... Y luego ya pasamos a la siguiente pregunta, es que era también infinito en el Big Bang. O sea, el símil este del puntito que explotó es muy malo. Es muy, muy malo. No, porque uno puede... O sea, imaginaos un papel milimetrado infinito, y imaginaos que vais haciendo un zoom hacia atrás, veréis las cuadrículas meterse, ¿vale? La densidad de cuadrículas sería cada vez mayor, y si asimiláis densidad a temperatura, la temperatura será cada vez mayor, pero es que lo del puntito que explota presenta muchos problemas, porque la gente dice, ¿y contra qué se expande? Y entonces hay un lugar del universo donde tú puedes subirte con la galaxia y poner en la pancarta y decir, esta galaxia es la última que hay, miro para allá no hay nada y miro para acá y veo el Big Bang. Pues es que no funciona así. ¿Se va creando algo de la nada a medida que se va expandiendo? No, o sea, los cosmólogos te dicen que el universo es autocontenido. De hecho, como parece que el universo es infinito, pues entonces no se crea nada de ningún sitio. Eso daría para la otra charla más. Vamos a tener que dar la última. Sí. Es que como sabía que tienes prisa, solo quería proponerte que para el año próximo, puesto que los astrofísicos, los físicos, siempre habláis de lo que sucedió algunas millonésimas de segundo después del Big Bang. Bueno, quiero que la próxima charla nos cuentes lo que pasó microsegundos antes del Big Bang. Antes, uy, eso no. Me temo que ahí en ese charco no se sabe. Pero bueno, ya nos inventaremos algún tema bonito. Todo esto del Big Bang, al final, es una singularidad, pero ¿qué respuestas hay de las otras singularidades que son los agujeros negros? Es que ahí esos son las teorías donde no funciona la relatividad. Entonces, o sea, fijaos que la cuántica, o sea, ya os he dado por ahí algún apunte de lo que va la cosa. Las propiedades están cuantizadas, ¿no? La energía. Estas teorías de gravedad cuántica te dicen, o sea, lanzan una idea ahí que tú dices, caramba, esto sí que te vas a tener que tomar 2 Valiums esta noche. Porque te dicen, es que el espacio está cuantizado también, y el tiempo. ¿Por qué no? Claro, tú dices, no, en mis ecuaciones, o sea, si tienes una idea de matemáticas y pones una derivada o pones el eje de tiempo y tal, pero es que a lo mejor hay un cuanto de tiempo, o un cuanto de geometría. O sea, vosotros desde lejos este jersey lo veis continuo, pero si os acercáis veréis que tiene agujeritos, ¿no? Y no de polillas. Entonces ellos dicen, la idea es un poco la misma, ¿cuál es el cuanto de geometría y cuál es el cuanto de tiempo? Entonces, claro, resulta que llega un momento en que, claro, tú dices, no, es que estoy dividiendo entre un espacio y entonces se me hace eso muy pequeñito y tengo un infinito, pero a lo mejor es que llega un momento en que yo no puedo estar dividiendo por una cierta longitud. Esa es la idea que está en estas teorías. Y entonces la consecuencia de eso es que no hay Big Bang, que tú puedes tener un universo anterior que se haya colapsado, hay un tubito de estos cuántico, pero claro, ahora habría que explicar por qué el universo se está expandiendo aceleradamente y probablemente no puedas llegar otra vez a esa situación, ¿no? Pero sí, esto es tremendo. Bueno, ha sido un placer contar con Benjamín. Quedamos esto como recuerdo. Muy bien. De tu paso, esto para guardar. De tu paso por aquí. Muy bien. Muchas gracias. Vale.